Hello, gente linda, gente bella de Suba al aire. El día de hoy en una nueva emisión más de Venga y le cuento, hablando de las noticias de política y economía que han pasado recientemente en Colombia. Aunque o no, Juan, estaba como muy quieta la cosa después de elecciones, estaba como muy suave, así que pues les contaremos algo muy light, ¿o no? Así es, bienvenidos a todos. Buenos días, Juanita, ¿cómo están? Buenos días a todas las personas que se unen a esta hora de la transmisión y que verán el episodio, la emisión más adelante. En efecto, tenemos una semana bastante tranquila en cuanto a noticias políticas. Por ahí se adelanta algún tema de la reforma a la salud, los distintos planes de gobierno. Tenemos muchas situaciones de orden público. La seguridad parece ser un problema que se está saliendo de las manos del gobierno. Estamos en épocas bastante tristes porque siguen y siguen pasando hechos lamentables de los cuales ya vamos a hablar. En materia económica seguimos con buenos indicadores a pesar de la turbulencia política y social que viene pasando por el momento, al parecer, el país con la paz total. Pero en líneas generales sí, una semana bastante quieta desde nuestra última emisión el miércoles pasado. Exactamente. Entonces, bueno, iniciemos. Tenemos que la semana pasada se va a conocer que evidentemente el grupo al margen de la ley, el ELN, había secuestrado al padre del jugador Lucho Díaz. El colombiano se manifestó en un partido de fútbol en el Liverpool, dedicándole un gol a su padre con una camiseta que decía Libertad para papá. Y luego de eso el ELN se manifestó diciendo que él pues lo iba a liberar, pero pues aún no ha sucedido absolutamente nada. Ya van 10 días donde el padre pues de este jugador está secuestrado. También habían secuestrado a la madre, pero pues ella sí fue dejada en libertad a pocas horas, pero pues entonces se tiene en cuenta que pues es importante que el ELN cumpla su palabra de liberar al papá de 8 días. Bueno, a pesar de que el IDEAM pronosticó esta semana, ya hizo oficial el fenómeno del niño y que aparentemente se vienen sequías, a pesar de eso, pues estamos viendo una temporada de lluvias bastante densa en Colombia. Hay ciudades donde no ha parado de llover, por ejemplo en Bogotá ayer sí llovió, pero llovió muy suave, pero no ha dejado de llover hace ya casi una semana entera, sigue lloviendo. Es un tema preocupante. Eh, el río Amazonas. Yo estaba revisando la historia de este tema, desde el 2010 no se presentaba algo así, hace ya 14 años, 13 años, niveles muy bajos de agua en el río y en el sector, en la zona. Esto pues habla de la sequía que se vive por estas zonas, que claramente tiene que ver con, según los expertos, con el cambio climático. Entonces, la sequía sigue afectando esta zona. SARDI, que es la iniciativa del Fines del Río de Sudamérica, y no organizaciones que integraron, indican que hay más de medio millón de personas afectadas entre los límites de Colombia y Brasil. En esta zona hay 55 municipios que se han declarado ya en estado de emergencia. El río Negro, el segundo más grande del Amazonas, alcanzó el nivel más bajo desde que se llevan registros oficiales. De acuerdo con el puerto de Manaos, durante la semana del 17 de octubre hasta esta fecha, el río alcanzó apenas un nivel de 13,59 metros. Eso es muy bajo para un río de esa magnitud, de esa naturaleza. Esto representa una reducción de 17 metros y se compara con el nivel que se registró en junio de 2021. Desde esa época, pues no se veía algo así, pero pues es casi la mitad de lo que se había visto para ese río en esa zona. Por otro lado, el pasado viernes 13 de noviembre se dio a conocer que el segundo debate de la reforma a la salud se retomará este martes a la 1 p.m., o sea, hoy a la 1, ya que el debate estaba programado para el 31 de octubre. Pero pues algunos congresistas estaban en las regiones vigilando los escrutinios y luchando por los votos de sus candidatos, así que pues lo reprogramaron para hoy, esperar a ver qué pasa, estar muy atentos a la 1 p.m. por el canal del Congreso a ver qué decisión, porque pues todavía faltan como 50 artículos por ser aprobados, así que pues muy pendientes de eso. Bueno, en relación a el problema de orden público que se viene presentando, lastimosamente las disidencias de las FARC declaran cómo suspendía la mesa de diálogos con el gobierno de Colombia, a pesar de que anuncia que se mantiene el cese al fuego bilateral. Pues de ahí de anunciar que
que no va a haber más negociaciones a terminar el cese al fuego, deben quedar días, por lo que el panorama otra vez en orden público se presenta preocupante. El grupo disidente de las FARC, que opera en el suroeste de Colombia, difundió un comunicado en el que declara como suspendida la mesa de diálogos y la agenda pactada con el gobierno colombiano, y anuncia además que las disidencias iniciarán un proceso de consulta interno. O sea, es una falta de respeto. Después de que se difundiera que un grupo de militares fue retenido en la región del Plateado, recuerdas que lo hablamos en la emisión anterior, en el departamento del Cauca, por campesinos que actuaron supuestamente por orden de las disidencias de las FARC que operaban en la zona. Entonces ellos, lo que se dice es que si ellos, los campesinos no hubiesen reaccionado de esa manera, pues les hubiese tocado irse, supuestamente. En respuesta a este comunicado, pues el gobierno, a través del ministro de Defensa, anunció en la cuenta oficial de Twitter, o bueno, de X, que el general Helder Fernán Giraldo se trasladaría a la zona con el propósito de atender la situación y tomar medidas contundentes para garantizar la seguridad a las comunidades de la región. A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo de Colombia anunció el domingo que los militares retenidos, que eran unos 198 soldados y 2 policías, ya fueron liberados. Volviendo un tema al caso de salud, eh, Cruz Verde suspende a partir del 15 de noviembre la entrega de algunos medicamentos, insumos y tecnologías no PBS de carácter ambulatorio a pacientes de la EPS Sanitas debido a la millonaria deuda que Sanitas tiene con ellos. Entonces, pues esto sí es importante porque pues todas esas personas que tienen pues esos medicamentos, me imagino post, no post, que no van a empezar a cubrir, teniendo en cuenta que también estamos en un desabastecimiento de medicamentos, es muy preocupante, así que sí es una llamada alerta al gobierno y pues también a la EPS, pues para que miren cómo llegar a una negociación con Cruz Verde. El pasado 3 de noviembre, las trabajadoras sexuales se manifestaron en contra del proyecto de ley que presentó el Partido Comunes en el Congreso de la República. Este proyecto buscaba regular el trabajo sexual en el país con el fin de que cada trabajadora tuviera un contrato laboral con todas las prestaciones de ley, como en cualquier trabajo formal, incluyendo las vacaciones, primas y otros beneficios. La congresista Sandra Ramírez dijo, el objetivo es dignificar un labor que se ha realizado históricamente en el país, que ha sido víctima de violencia, estigmatización y discriminación, un trabajo donde se violan los derechos humanos. Esto lo hacen porque nos busca, este proyecto lo radicaron porque según ella la buscaron los sindicatos de las mujeres que trabajaban en este oficio que querían ser escuchadas. Sin embargo, muchas de las trabajadoras no lo vieron de esta manera y la integrante de Asmobili Sintrasexco, Fidela Suárez, dijo que esto solo tiene en cuenta a los empleadores, pero no a la población directamente afectada, que se debe replantear teniendo en cuenta a las personas que ejercen este oficio. Bueno, voy a continuar entonces con la noticia que corresponde a Oscar Iván Zuluaga. Pues finalmente la fiscalía acusó formalmente ya a Oscar Iván Zuluaga y a su hijo de enriquecimiento ilícito y fraude. Esto en el marco de las investigaciones que se adelantan por el caso de Odebrecht en Colombia, y Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, pues la Fiscalía General presentó este miércoles que pasó una acusación formal contra el ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, quien fue el gerente de la campaña por supuestas maniobras para ocultar los aportes que habría hecho Odebrecht en los gastos de propaganda del 2014. Las evidencias dan cuenta de que Oscar Iván Zuluaga sabía de recibir financiación de fuentes internacionales, sabía que recibir financiación de fuentes internacionales era ilícito, y presentó ante la autoridad electoral los informes de ingresos y gastos de primera y segunda vuelta sin reportar la contribución económica de Odebrecht, es lo que señala la Fiscalía en el comunicado. Según el escrito judicial, en sus declaraciones ante el Consejo Nacional Electoral, el ex candidato y su hijo omitieron información sobre los aportes de la constructora brasileña. Para la Fiscalía se vulneró el artículo 109 de la Constitución colombiana, el cual prohíbe recibir recursos de empresas extranjeras. Además, sospecha que se generó un incremento patrimonial injustificado a favor de la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga. Recordemos que eso antes no era un delito, sino que a partir precisamente de esas elecciones se hizo delito. O sea, antes no era ilegal recibir la financiación, no estaba bien visto, pero pues hasta esas elecciones es que se hace ilegal. El Fondo Monetario Internacional pide mesura al gobierno de Gustavo Petro
para que tenga en cuenta el panorama del contexto político, perdón, económico actual y maneje con mesura y con cuidado las finanzas del país. La Organización Económica señala la importancia de que el gobierno nacional no rompa la regla fiscal. Es importante mencionar que si hay algo que ha destacado al gobierno de Petro es precisamente eso, el cumplimiento de la norma fiscal que ha hecho que las finanzas del país estén sanas relativamente y que se puedan adelantar todos los proyectos que tiene. El gobierno del presidente Gustavo Petro pues que hace ya más de un año es el gobierno andante, ha estado en el centro de la atención desde su campaña presidencial debido a que, a que ha tenido una clara intención de reformar o de las reformas que viene proponiendo para el país. En este caso, pues ya hablamos de del sistema de salud y la reforma pensional, que finalmente lo que buscan es abordar la profunda crisis de desigualdad que hay. ¿Qué pasó con la paz total? Es una muy buena pregunta. El pasado 5 de noviembre, por medio de un panfleto, el ELN dio a conocer a los habitantes de Alto de Baudo, en el norte del Chocó, que se realizaría un paro armado desde el lunes 6 a la medianoche hasta el jueves 9 a la medianoche, o sea, hasta hoy. Bueno, hasta hace 8 días. Un paro de 72 horas debido a la llegada de miembros del Clan del Golfo a distintas zonas del Chocó y al enfrentamiento que tuvieron el pasado domingo 5 de noviembre en la madrugada en la comunidad de Mojaudo, donde un integrante del grupo paramilitar murió y otros resultaron heridos. El ELN dice que este acto es una clara violación del cese al fuego bilateral. También dijeron que pues prácticamente si no ven resultados del paro armado que tuvieron, pues va a ser un paro armado indefinido, así que la población pues no puede salir, pues está violentada, entonces están esperando que el gobierno haga presencia, porque pues prácticamente pues allá no hay muchas comunidades o sea, mucha fuerza de Estado que los proteja. Bueno, y esta noticia complementa un poco la liberación del padre de Luis Díaz, ¿no? Finalmente se dio semana. El jugador ya lo vio, recordemos que hoy juega la selección con Brasil en la noche, entonces Luis Díaz ya está acá en Colombia y pues ya se reunió con el papá y pues bueno, avanzamos. Yo creo que me uno al llamado de mucha gente de que el gobierno tiene que ya poner mano dura en este tema porque si no se va a salir de control y vamos a terminar con problemas serios. No quisiéramos volver a esas épocas aún más oscuras de nuestro país. Bueno, en noticias política, el magistrado Francisco Farfán sería suspendido por la Corte Suprema por su relación con el clan Génico. En la alta corte investigan su presunta responsabilidad en la filtración de información contra el senador José Génico Zuleta por la supuesta compra de votos para llegar al Senado en la campaña electoral del 2018. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, luego se involucró en esos problemas luego de que se revelara una filtración de información desde el propio despacho de él sobre una investigación que adelantaba contra el plan Génico por compra de votos. Frente al caso, el presidente de la Alta Corte, Fernando Castillo, y el jefe de la Sala Penal, Hugo Quintero, le pidieron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, presidida por Wadid Mansur, que investigara a Farfán y su despacho. Continúa entonces la tormenta política, judicial, legal para los técnicos. Alfonso Jaramillo para el 9 de noviembre, con el objetivo de encontrar una solución a la cartera vencida de 400 millones que tiene la EPS Sanitas con Cruz Verde, para evitar la escasez de medicamentos. Desafortunadamente, la reunión se canceló porque el ministro Jaramillo presentó una recusación ante la procuradora hora y media antes del encuentro. Por ahora, Sanitas llegó a un acuerdo temporal con Audiofarma para dispensar los medicamentos no BPS, pero pues igual eso es un tema muy preocupante, pues porque hay muchos pacientes que necesitan pues medicamentos y son enfermedades que son huérfanas, entonces pues estar muy pendientes. Sanitas igual le hace un llamado al gobierno de que por favor lo ayude como a mirar el tema, esperar a ver qué sucede. Anunciar todo lo que sucedió con los dos
congresistas que mandó a asesinar esta señora Génico, que es Julio Sánchez, perdón, que es, llámate a Julio, a Jairo Alberto Hernández y Carlos Alberto Mendoza. Se supone que la señora lo que hizo fue que los acusó por un dinero que pues ellos prácticamente no tenían y aparte de acusarlos, los secuestró, digamos que dejó que una de las esposas de uno de los dos acusados los fuera a visitar y luego pues los asesinó y pues digamos que todo lo que sabe es este paramilitar es porque estuvo haciéndole guardia, como que estuvo detrás de todo lo que sucedió, esperar a ver qué sucede con el tema. Bueno, Cámara de Representantes suspende el segundo debate de la reforma a la salud. Solo se aprobaron dos artículos de los que se presentaron. El trámite legislativo concluyó la semana con 76 artículos avalados y 8 cancelados. Aún faltan los puntos más polémicos. Esta es la tercera vez consecutiva en la que el debate de la reforma a la salud es suspendido por falta de quórum en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que los congresistas de la oposición decidieran retirarse de la votación por falta de garantías ante las discrepancias que mantienen con el articulado, ya que que ya cuenta con 76 artículos, como lo mencionábamos. Recordemos que estas aprobaciones se hacen en bloque. Este bloque que se debatió, en este bloque se aprobaron 76 artículos, por lo que pues quedan aún artículos importantes por aprobar. El primero, uno de ellos es el 42, referente al método de elección de directores de instituciones de salud pública. Este punto pues habla de modificar lo que está actualmente, sin embargo genera preocupación en los congresistas, pues elimina el sistema de puntajes y experiencias requeridos según ellos para dirigir dichos centros, dejando como único requisito un proceso de inducción reglamentado por el Ministerio de Salud como una especie de capacitación. Una de las principales opositoras es Catherine Jubinao, de la Alianza Verde, quien aseguró que la intención de ese cambio era que los directores de los hospitales públicos fueran contratados a dedo. Según ella, va a ser un clientelismo ahí importante en esa cartera. Sin embargo, pues ya el presidente se pronunció. Bueno, yo siento que Twitter, también se pegan igual. como es costumbre, dice, espero que la Cámara no apruebe espero que la Cámara apruebe esta modificación del artículo 42 a la reforma de la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud pública deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como lo propuso el gobierno. Por otro lado, por fin llegamos el tema de la liberación del papá de Luis Díaz, el cual fue liberado el 9 de noviembre y entregado a una comisión humanitaria creada por la Iglesia Católica. El fin de semana se conoció que capturaron a 4 presuntos responsables del secuestro, entre ellos alias Areca, quien se hizo pasar por entrenador en la fundación del futbolista de Liverpool. Estos hombres forman parte del grupo delincuente Los Primos, una banda desarticulada por las autoridades colombianas, incluyendo la policía, la fiscalía y el CTI, así como autoridades del Reino Unido. Entonces creo que en lo poquito que llevamos, ya llevamos 3 noticias de temas de ELN y disidencias. Es preocupante el panorama porque a veces, aún así uno a veces no quiere tocarlo porque a veces son muy amarillistas o mucha cortina de humo. Son temas que no se puede dejar por alto y es preocupante el tema. Bueno, a pesar de que el presidente anunció que por este periodo debería ampliarse o mover un poco el límite de la regla fiscal, porque el PIB ha venido cayendo en estos últimos años, si bien se mantiene positivo, ha decrecido, no es un crecimiento exponencial, sino que ese crecimiento ha ido bajando, pues la inflación sí se mantiene estable. En octubre del 2023 la inflación mensual fue del 0.25, la variación del IPC, y la variación del año corrido fue del 8.27, es decir, de enero a octubre. Y la anual, es decir, de octubre a octubre, de octubre de 2022 a 2023, fue del 10.48.
en el mes de octubre. Eso quiere decir que fue menor en 1,74 puntos respecto del año pasado. En octubre del 2022 era del 12,22%. Y bueno, llegamos creo que a una noticia que a ti te encanta, Nuestra porque te novela. hallaba la razón. Y es, pues, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se comunicó en una entrevista su interés en presentarse como candidato a la presidencia de la República para el año 2026. Pues él dice que él es, digamos que el futuro del cambio, digamos, seguir por la línea de lo que estamos viendo en este momento. Pero pues bueno, esas bases las tiene que dejar muy sentadas el presidente Petro, porque pues hay algo que sí escuché de un comentarista político que me parece muy cierto. Hace un año, pues la gente buscaba cambio y por cambio, pues se encontraba a la izquierda, se puede decir, a la oposición. Entonces, era el momento que eran los que estaban prometiendo que se quitaran las maquinarias políticas tradicionales. Pero nos dimos cuenta en las elecciones del 29 que ahora la gente pide protección, pide como que lo liberen de todo lo que está sucediendo con las guerrillas y el ELN y los paramilitares. Entonces piden eso, y para eso pues ya se sabe quién es bien o mal los que han mejorado la situación de seguridad y pues ha sido la derecha. Entonces, si él no mejora eso en los años que le queda de gobierno, no creo que Daniel quede como presidente en unos Sí, años. el tema es que tiene casi 2 años y medio para corregir el rumbo en seguridad. Yo entiendo que es un tema complejo, pero también debe haber mano dura, es lo que yo digo. O sea, los grupos subversivos solo van a negociar cuando sientan que la mano dura es superior a ellos. O sea, cuando Petro, el gobierno con fuertes, o sea, con estabilidad militar y dominio de los territorios, demuestre que si ellos no negocian, se van, o sea, se mueren, pues ellos no van a negociar. O sea, si el gobierno no los presiona de verdad militarmente, ellos no, así van a continuar toda la vida, como así que consultas internas. O sea, ¿qué es esto? Pero bueno. Otro que anda también en líos es Álvaro Uribe. En Argentina radican una querella por los falsos positivos. Álvaro Uribe fue denunciado ante la justicia argentina por los falsos positivos. Familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos se ampararon en el principio de jurisdicción universal para pedir que se investigue la responsabilidad penal del expresidente colombiano en asesinatos de civiles durante su gobierno. Álvaro Uribe, pues ya sabemos que fue el presidente que estuvo durante la época de estos sucesos y pues los denunciantes piden que se le investigue. Venimos a denunciar la participación de Álvaro Uribe Vélez en la Comisión de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad por considerarlo penalmente responsable por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de indefensión que fueron ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del ejército. Esto dice las personas que están haciendo la denuncia, que son pues familiares de personas desaparecidas durante ese periodo. Bueno, vamos con otro. Después de que el gobernador del Sucre, Miguel Nule Admin, rechazara los cargos por la masacre de Macapello, la JEP rechazó el sometimiento del exmandatario. Nule fue condenado por fomentar la cruel matanza junto al ex senador Álvaro García, donde la AUC asesinó a aproximadamente a 15 personas con piedras, machetes y garrotes, desplazaron a otras 200 de Montes de María. Nule dice que fue abordado por un familiar del magistrado Francisco Pascuales del Tribunal Superior de Cartagena, quien supuestamente le dijo que tenía que pagar un soborno de 300 millones de pesos para no ser condenado. Él afirma que no pagó y por eso lo sentenciaron, pero pues las pruebas en contra del exgobernador ya fueron demostradas ante la justicia, confirmando su participación en la masacre. Bueno, el Consejo de Estado anuló la elección de Alexander López Maya
El alto tribunal estudió la demanda que argumentaba doble militancia del expresidente del Congreso. El Consejo de Estado anuló el jueves 9 de noviembre la elección del senador Alexander López Maya, luego de estudiar una demanda en la que lo señalaba de doble militancia. De acuerdo con el alto tribunal, López, expresidente del Congreso, al momento de su elección apoyaba a candidatos de dos partidos, de Alianza Verde y del Polo Democrático. Pues sabemos que no se puede hacer doble militancia en Colombia, eso no está permitido. Entonces, declara la nulidad del acto que declaró la elección del senador para el periodo del Congreso 2022 al 2026. Esto pues aclara el Consejo en la sentencia. La decisión fue proferida por la sección quinta del Alto Tribunal al estudiar una demanda presentada por Freddy Mauricio Garzón, quien alegaba que el congresista, uno de los alfiles del pacto histórico, había incurrido en doble militancia. El Consejo de Estado encontró que sí era así y decidió anular su elección. El gobierno de Gustavo Petro prepara demandas ante cortes internacionales por conflicto del Medio Oriente. En el Medio Oriente, el presidente Gustavo Petro anunció que de la misma manera apoyará la denuncia de la República de Argelia en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. El presidente Petro anunció a través de Twitter, o bueno, ex, que los equipos jurídicos de su gobierno están preparando demandas ante las cortes internacionales sobre el conflicto en Medio Oriente. Él indica que no se les puede calificar más que de miserables y genocidas a los que hacen esto. Los equipos jurídicos de mi gobierno alistan demandas ante todas las cortes internacionales. Mm, Me parece que la gestión de política internacional del presidente es buena, pero pues no, algunos dirán, bueno, y si miras para acá, lo que está pasando con el ELN, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, nos vamos a que el senador del pacto y soborno testigos al que se enfrenta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. A principios del mes de noviembre, porque según Cepeda, la Fiscalía ha presentado un escenario de impunidad. Con la tutela, el senador pidió asignar un nuevo fiscal al caso para adelantar el proceso. La defensa de Álvaro Uribe se manifestó y dijo que lo presentado por el senador no es reprochable ni legítimo. La persona que estuvo a cargo del tema es Jaime Enrique Granados y respondió a la acción de tutela y dijo lo siguiente. Ahora el accionante pretende que indirectamente y también por vía de tutela se termine por forzar el nuevo fiscal del caso para que así o sí acuse al doctor Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo siento que más que eso es que pues este señor, el expresidente, tiene muchos amigos en la fiscalía y se tiran y se tiran y se tiran la pelota. Esto es un tema que lleva muchos años en el cual pues no se le ha dado respuesta al senador, entonces es como, ok, ya es hora de que respondan, pues porque esto pasó de la Corte Suprema, a la Fiscalía, y pues ahí va, ahí va. Procuraduría formuló pliego de cargos contra María Isabel Urrutia, la exministra de Deportes. La Procuraduría General de la Nación profirió pliegos de cargos a la exministra por su presunta participación en la actividad contractual de un convenio interadministrativo. La sala disciplinaria de instrucción señaló que al parecer la funcionaria pasó por alto la advertencia que le hizo el grupo de contratación de la entidad sobre la existencia de más oferentes y la posibilidad de gestionar un proceso más plural, y utilizó la contratación directa para vincular a la Alianza Pública para el Desarrollo. Con su aparente actuación, María Isabel Urrutia habría desconocido los principios de moralidad, transparencia y responsabilidad de la contratación estatal, así como el deber de selección objetiva, por lo que podría estar incursa en la comisión por una falta de tipo disciplinario. Y otro, pues nos vamos por la misma línea del gobierno Petro, pues este señor está bajando a pique en los nuevos resultados de las encuestas de Datexco. El presidente sufrió una nueva caída histórica en la aprobación de su mandato. Del 8 al 10 de noviembre aumentó su desaprobación, registrando el índice más alto de imagen desfavorable. Según lo conocido por la firma encuestadora, el 64% de los encuestados desaprueban la gestión de Petro, mientras que el 29% la aprueban. Eso tiene mucho que ver con el caso de pues, Luis Díaz, el secuestro del papá y pues todos los temas que están pasando con las FARC, las disidencias de las FARC, el ELN, el clan del Golfo. Entonces sí es un tema de que si él no se pone, o sea, creo que lo hemos dicho como 5 veces de hoy en el programa, si él no se pone los pantalones, si él no organiza la casa, eso va a ser un tema que va a seguir así. Bueno, aumento del precio de los peajes. El gobierno
después de que los transportadores se manifestaran al respecto, se plantea aplazar hasta el 2024 el aumento en el precio de los peajes. Este reajuste no afecta a las estaciones que tengan contratos de concesión y asociaciones públicas. El gobierno nacional habría aplazado para el próximo año el alza en los peajes de todo el país, los cuales al parecer serían incrementados desde el 1 de diciembre. A inicios de este mes de noviembre se conoció el borrador de la resolución del Ministerio de Transporte en la que se anunciaba el incremento del precio de los peajes para antes de terminar el año. En dicha resolución se establecía que el precio de los peajes en Colombia aumentaría este mes que viene con base en el dato del certificado del DAN, es decir, del IPC, es decir, que aumentarían el 13.12%, qué horror. Lo anterior aplicará para los puntos a cargo del Instituto Nacional de Vías, Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura. Subirle a los peajes el 13% es un tema muy grave, Preocupante, grave, muy grave, preocupante. grave, gravísimo. Y nos vamos con nuestras noticias de Suba. Hubo una feria de empleo el día de ayer, al cual nos gustaría saber cómo les fue, si fueron, digamos que Suba es muy ágil con este tema de la feria de empleo. La idea pues, es emplear a las personas que están en desempleo, que son profesionales, que no. Entonces, esto va a seguir sucediendo para que estén pendientes y adicional, pues sí nos gustaría mirar en los comentarios cómo si tuvieron el chance de mejorar la calidad de vida, ¿no? Con un empleo, unos buenos ingresos y etcétera. Bueno, inscríbase al Por Festival otro Suba lado, Gospel Freedom 2023 y demuestre su talento en la página de la alcaldía en Facebook. Puede encontrar las bases y las condiciones para que se inscriba a este festival y pueda participar y junto con su grupo de amigos, usted solito, demostrar su talento en el Festival Suba Gospel Freedom del 2023. Bueno, muy bien. Caso Saludcop. Carlos Palacio se entregó a la justicia tras conocerse la segunda condena en su contra por el millonario desfalco del Fosiga. El expresidente de la desaparecida EPS compareció ante las autoridades. Recordemos que el Fosiga se creó como mecanismo de seguridad para evitar precisamente esto y bueno, terminaron robando. Es que es increíble lo que pasa acá. El caso es que este señor Carlos Palacino se entrega, el expresidente de la extinta EPS Saludcop se entregó a las autoridades tras conocerse la segunda condena en su contra por el millonario desfalco al sistema de salud en Colombia, que dejó en jaque al Fondo de Seguridad y Garantías, POSIGA, que precisamente era un fondo de seguridad y garantías para evitar que las EPS fueran a quiebra. Eh, Palacino permanece en el búnker de la Fiscalía General de la Nación tras comparecer ante las autoridades, luego de que la juez 17 penal del circuito con función de conocimiento en Bogotá hubiera proferido sentencio de fallo condenatorio en su contra por haber ordenado hacer recobros fantasma al posible. Entonces lo que hacían era generar doble cobro y ellos mismos se pagaban. O sea, es un robo descarado. Aunque la sentencia también cobija al ex vicepresidente financiero de la EPS, Javier Mauricio Sabogal, no se sabe también si este se entregará o no a la justicia. La juez, en la decisión que adoptó en días pasados, avaló la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación y declaró culpables a Palacino y a Sabogal de los delitos de falsedad de documento privado, fraude procesal, estafa y ordenó sus capturas de manera inmediata. por otro lado, una aparición inesperada. El pasado 15 de noviembre, Roy Barrera se presentó en la reunión de ministros, invitado por el presidente Gustavo Petro, lo que hizo que se especulara sobre un posible cargo como ministro de Defensa o de Interior, a lo que Roy Barrera desmintió lo sucedido y dijo que actualmente sigue cumpliendo sus tareas como embajador del Reino Unido, pero que no descartaría algún ofrecimiento. Así que esto es muy interesante porque Roy Barrera es uno de los alfiles más fuertes del gobierno de Petro, teniendo en cuenta pues que ahorita no está en las mejores condiciones. Entonces Uh -huh. puede que pues que lo piense, ¿no? De pronto, Roy Barreras es una figura clave no solo en ahorita, sino en la campaña. Capturan a 5 presuntos
responsables del incendio de la registraduría de Gamarra. El ente acusador reportó que funcionarios del CTI llevaron a cabo varias diligencias judiciales con el fin de tramitar las órdenes de captura. La Fiscalía General de la Nación anunció que capturó a 5 personas que serían responsables del incendio durante las elecciones del 28 de octubre en Gamarra, Cesar, hecho en el que murió una funcionaria de la entidad. La Fiscalía reportó que los funcionarios del CTI llevaron a cabo varias diligencias judiciales con el fin de tramitar 6 órdenes de captura contra quienes serían los autores de la quema del lugar y la muerte de Duperli Arevalo Carrascal, que era la funcionaria que estaba en ese momento en la registraduría. Al respecto, Francisco Barbosa declaró que los detenidos estarían involucrados en agresiones a varios funcionarios que intentaban evitar que una multitud ingresara a la sede de la registraduría municipal en el posterior incendio y la destrucción de la sede de la autoridad electoral. Además de la muerte de Duperli Arevalo, en medio del fuego resultaron heridas otras 6 personas, 2 de ellas aún permanecen con diagnóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas. En el noroeste de Qué horror. Antioquia, y sí, se libra una disputa por el control de 13 minas de oro entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. Creo que aquí está la respuesta de por qué no han querido aceptar diálogos. La confrontación ha causado desplazamientos en la región limítrofe entre Antioquia y el sur de Bolívar, específicamente en la vereda Cañaveral y Chicamoque y Mina Nueva. Cada mina produce un promedio de 4 kilos de oro semanalmente, generando ganancias millonarias. La lucha involucra a líderes como John Mechas de las disidencias de las FARC, alias Omar del ELN, John Fiera de las disidencias y Niño del Clan del Golfo. La preocupación radica en que el oro extraído se transporta hacia Venezuela para su venta. Además, en Buritica, Antioquia, otro conflicto relacionado con la minería ilegal y una multinacional china genera violencia y preocupación ambientales. La Procuraduría General de la Nación ha solicitado intervención gubernamental para restaurar el orden en la región. Bueno, el INVIMA tendrá que enfrentar escasez de medicamentos. No consiguió frenar la medida cautelar. Se conoció una decisión del Consejo de Estado que frena las intenciones del INVIMA y el Ministerio de Salud para evitar las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Superior de Cundinamarca. La decisión del Consejo de Estado detuvo las pretensiones del Instituto del INVIMA, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el Ministerio de Salud para evitar una serie de medidas cautelares dictadas en días pasados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dichas medidas, emitidas el pasado 30 de octubre, buscaban salvaguardar a los colombianos en medio de las crisis derivadas por la falta de medicamentos en el país. Es preciso recordar que el tribunal, a través de esta decisión, ordenó al Ministerio de Salud y al INVIMA adoptar un plan de urgencia para asegurar el correcto abastecimiento de los medicamentos y evitar un perjuicio que fuese irremediable para la población. En respuesta, el Consejo de Estado concluyó en la parte de la resolución de negar la medida provisional solicitada por la parte demandada. ¿Qué ordenaba el tribunal? Bueno, básicamente 3 puntos importantes: asegurar la disponibilidad de los medicamentos priorizados que actualmente presentan una oferta insuficiente frente a las necesidades de la población, que en su mayoría son los medicamentos que entregan las EPS, priorizar el trámite y resolución de las 27.904 solicitudes de registro de medicamentos que cursan ante el INVIMA, que se encuentran pendientes a fin de garantizar la disponibilidad en los canales institucionales y comerciales. O sea, falta el aval, digámoslo así, de ellos para que puedan salir, son 27.904. Y definir las estrategias para facilitar el acceso a la materia prima requerida para la fabricación del medicamento. O sea, toda la cadena de producción de los medicamentos está frenada, desde la aval hasta la producción. Entonces, el tema es que la gente que tiene su receta y que son medicamentos importantes para ellos, para sus tratamientos, pues lógicamente se van a ver súper afectados. Me parece un descuido tenaz del gobierno. Por otro lado, la Cámara de Representantes enfrenta una nueva problemática con el quórum para avanzar en la reforma a la salud, precisamente hablando del tema. Después de la aprobación de algunos artículos relacionados con el sistema público unificado
e interoperabilidad de información de salud, se presentó un bloque de 8 artículos para votación. Sin embargo, varios representantes abandonaron el recinto delegando falta de garantías, lo que llevó a no alcanzar el mínimo de votos requeridos y suspendió el debate. Este nuevo obstáculo complicará aún más la aprobación de la reforma, que ya lleva más de 6 meses en trámite y está pendiente de la aprobación de artículos sensibles en futuras sesiones. Si nos vamos de 6 meses en 6 meses y un poco más para la aprobación de cada reforma, creo que las reformas del presidente Petro se van a demorar demasiado en ser aprobadas porque pues es que 6 meses es bastante tiempo. Bueno, la regla fiscal estuvo en boca de todo el mundo las semanas anteriores, puesto que el presidente Petro sugirió saltársela por estos periodos, teniendo en cuenta que el PIB viene cayendo. Entonces el mandatario dijo que había que mantenerla, que no había que mantenerla luego de conocer la caída del PIB para el tercer trimestre. Esto tiene que ver con una noticia que vamos a dar más adelante sobre una posible recesión económica. El Producto Interno Bruto para el tercer trimestre de Colombia del 2023 cayó en 0.3% en comparación al año 2022, según cifras del DANE. La contracción entre julio y septiembre fue la primera interanual desde el 2020, cuando ocurrió en plena pandemia. En cuanto al trimestre anterior, la economía había crecido apenas el 0.2, o sea, se mantiene ahí al ras. Hay que contar que, pues, hay que tener en cuenta, perdón, que todavía falta el último trimestre, que es donde más la gente gasta acá en Colombia, que es diciembre, fin de año, que probablemente tenga un repunte. Esperemos a ver, porque una contracción del PIB en fin de año es una malísima señal, o sea, una señal de que la economía está golpeada. Hay muchísimos factores, pero bueno, ante esto el mandatario dijo que Colombia tiene dos caminos de acción inmediatos. El recorte de las tasas de interés están en 13.25 para activar el comercio, para que la gente compre más y se endeude más, digámoslo así, con créditos, para que compre más, bajando las tasas. Ahorita están en 13.25, y la implementación de una política fiscal contracíclica para promover el crecimiento económico. Entonces, esas son las propuestas: bajar las tasas de interés, que ya deberían haberlas bajado, porque pues tenemos una inflación que se mantiene relativamente estable con números parecidos a los del año pasado. Entonces significa que las tasas deberían bajar un poco, y revisar la ejecución del presupuesto, la regla fiscal. Para Gustavo Petro, el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto chocó con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia una catástrofe económica. Por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal, que provoca una estricta fórmula del marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país. En Colombia debe crecer la inversión pública. También aclaró que esa es una discusión que tampoco la resuelve el gobierno, la resuelve el Congreso de la República, al que invitó a abrir la discusión, teniendo en cuenta que el país atraviesa por un periodo que requiere medidas urgentes para contrarrestar la desaceleración que vive hace varios meses. La regla fiscal es básicamente un tope, una especie de límite, que asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no supere el límite de deuda. Actualmente el límite de deuda es el 71% del PIB, y el ancla de la deuda es el 55%, o sea, estamos volados. Es como en finanzas, las empresas siempre le dicen a la gente que no se endeuden más allá de la mitad de los activos. O sea, si te endeudas más allá de los activos, ya tu indicador de deuda comienza a ser riesgoso, porque pues cada vez vas a tener menos dinero con que pagar. Entonces, es básicamente lo que está pasando ahorita en materia de reglas. La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la exministra de Deportes María Isabel Urrutia Ocor por su presunta participación en la firma de 95 contratos de prestación de servicio antes de dejar el cargo. La acusación sostiene que Urrutia canceló contratos aduciendo motivos personales de los contratistas y en un breve lapso firmó nuevos contratos con las mismas personas y objetos contractuales, solo extendiendo el plazo hasta el final de la vigencia. La Procuraduría reprochó que la exministra privilegiaría beneficiar a terceros en lugar de cumplir con los objetivos del ministerio. Bueno, como lo veníamos hablando, ya los sectores académicos, los economistas advierten de una recesión. Una recesión
es cuando en un país, claro que Estados Unidos cambió el concepto para su conveniencia en el gobierno de Biden, pero técnicamente una recesión es cuando un país tiene Producto Interno Bruto negativo, bueno, o se contrae dos periodos seguidos, dos trimestres seguidos, es decir, 6 meses. Cuando pasa eso, se habla de una recesión y cuando pasa dos veces se habla de una depresión en un país. Entonces, en este momento, si la economía de Colombia se contrae de octubre a diciembre, pues estamos hablando de una recesión, de que entramos en una recesión. Y salir de una recesión, pues implica un trabajo grande, porque quiere decir que se debe producir más, o sea, que la gente debe consumir más y se debe producir más. Los expertos aseguran que sí, que según lo que parecen los indicadores, parecen apuntar que este último trimestre va a ser de contracción. Yo espero que no, yo creería que no. No, Sin claro. embargo, el gobierno tiene que hacer algo porque sectores importantes como la construcción, pues no han tenido suficientes estímulos, según ellos, para poder generar más empleo, para poder generar más consumo. Cuando tú sabes que cuando se construyen edificios o se hacen obras, pues te mueve todo el aparato productivo, desde los insumos hasta el recursos humanos, bueno, todo. Entonces, también se habla de un desplome de la inversión extranjera. Indica que hemos recibido un golpe fuerte de inversión privada, salida de capitales y extensión de nuevos. También se vale que sea el gobierno quien impulse la economía. Necesitamos recuperar la confianza en la inversión de los privados nacionales e internacionales. Ante este panorama, pues los expertos se refirieron a las formas que tiene el gobierno para impulsar nuevamente la economía colombiana. Bajar la tasa de interés puede ayudar, pero hay un rezago. El Banco de la República no bajará la tasa hasta que se quiebre la inflación. Se puede, pero no nos sacará el problema. O sea, bajar las tasas va a ser como un alivio chiquito, pero todo depende de la inflación. Si la inflación se mantiene estable, sí se puede hacer un bajón grande, hasta de 5 puntos de las tasas, y quedaría perfecto para ahorita en diciembre. El gobierno debería anunciarlo ya esta semana, antes del 30, para que la gente en diciembre pueda volver a consumir y pueda viajar también y activar el turismo en fin de año. Porque pues eso lo vimos en el día a día. O sea, las cosas ya se quedaron en unos precios que no van a bajar, pero pues no han vuelto a subir. O sea, ya como que nos acostumbramos, digamos, ya Está sabemos estable. que Ujú. ya sabemos que una leche vale tanto, que unos huevos quedaron en 600, etcétera. Entonces, ya los salarios se acomodaron a ese ritmo. Entonces, ahora las personas de clase media alta, porque de media baja, no, este tema de las tasas sí los ayuda, pero el consumo es muy bajo en relación a lo que pueden consumir las medias altas. Bueno, Los que activan ellos el turismo trabajan. más alto Sí. son las medias altas, que tienen la opción de salir y comprar cosas al tiempo. Los media baja solo podemos comprar cosas o salir. Entonces, pero algo se tiene que hacer para activar esa parte. Bueno, y acá nos vamos a tomar, realmente no nos preparamos para un tintico, porque en la política se van a tomar un tintico por la salud. El presidente Gustavo Petro y el ex senador Álvaro Uribe tienen una reunión programada para el 23 de noviembre en Cartagena. El objetivo del encuentro es buscar consenso sobre el trámite de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. Petro extendió la invitación a Uribe y al Centro Democrático para discutir la reforma y lograr acuerdos que impulsen la iniciativa. Uribe expresó su disposición de diálogo, pero condicionó la suspensión del trámite de la reforma. El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, se muestra optimista y descarta la importancia del debate democrático y político para encontrar puntos en común y definir diferencias. La reunión contará con la participación de representantes del gobierno, empresarios del sector salud, líderes de pacientes y del sector médico. También se esperan expertos en salud para enriquecer el diálogo y abordar las preocupaciones y propuestas en torno a la reforma a la salud en Colombia. Entonces, pues esperemos realmente que suceda, porque como ya lo dijimos, pues ojalá terminemos el año y tengamos ya reforma a la salud, sea aprobada, Dios quiera, o no aprobada, pero pues que ya se sepa qué va a pasar con la reforma a la salud. En plena elección del registrador, se crearon 553 cargos nuevos en la registraduría. Se crearán 50 nuevos contratos de planta en la Registraduría Nacional. A medida que avanza la elección del próximo registrador nacional, quien reemplazará a Alexander Vega,
se conoció que hay nuevos nombramientos y que se estarían creando cargos para aparentemente ambientar el proceso. Según la resolución 2648 del 2023 emitida el 10 de noviembre, se crearon cargos en la planta del personal de Registraduría Nacional para dar inclusión real y efectiva a personas en situación de discapacidad. En este documento se establece que la registraduría ha venido contratando de manera temporal a las personas en situación de discapacidad, así que resuelve crear nuevos puestos en la planta global de la sede central de la registraduría distrital y en las siguientes delegaciones: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Tolima y Pichada. Se me hace como lugares, ¿no? Bueno, es preciso resaltar que mientras se crean estos nuevos cargos, varios de los aspirantes al cargo del registrador nacional que están en el listado de preseleccionados, que en total son 10, tienen afiliaciones al registrador actual. Esperemos, porque con esta creación de cargos, pues hay que ver que realmente las personas que se elijan sean discapacitados, ¿no? No es que mi discapacidad es que me duele un dedo chiquito o que incluso uso gafas, pues yo sé que es una discapacidad, pero pues hay que ver los niveles, ¿no? O sea, Nuevamente volvemos con el caso Rodolfo Hernández. La Procuraduría confirmó la destitución del exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por intereses indebidos en la adjudicación de los contratos para el manejo de las basuras durante el mandato 2016 y 2019. El fallo, según instancia, estableció que Hernández utilizó su cargo para favorecer a terceros, incluido su hijo, en la adjudicación de contratos. Se encontró que instruyó la contratación del consultor que elaboraría los términos del contrato y lo pagó por sus servicios sin sus soportes adecuados. La sanción incluye una destitución e inhabilidad general de 12 años. Es decir, que es curioso porque yo en algún momento lo dije y es como si él hubiera quedado como presidente de Colombia, pues le hubiera tocado salir al año por el tema de la inhabilidad. bueno, Iván Cepeda retirará proyecto que vuelve delito obstruir la paz, para precisarlo. El senador aseguró que la ley no busca perseguir a quienes se oponen a la política de paz del actual gobierno. Esto en relación la reciente tormenta que se armó con Barbosa. Semejante expresión no ha partido de mi ley, Iván Cepeda, sobre el nombre de la supuesta ley que la llamaron Ley Barbosa. Después de la polémica que se causó en distintos sectores del proyecto de ley radicado por el senador Iván Cepeda para convertir en delito la obstrucción de la paz, el congresista anunció que retirará la iniciativa para precisarla y volverla a presentar. Para que se acabe la justa o injusta preocupación que ha surgido, lo vamos a retirar y vamos a precisarlo para que no quede ninguna duda en que se constituye obstrucción a la paz cuando se atenta contra firmantes de un acuerdo de paz, contra líderes y lideresas sociales que participen en un proceso de paz, y cuando se roben recursos o se intente obstruir el proceso de implementación de los acuerdos. Pues ante esto salió Francisco Barbosa a decir que estaban proponiendo que iba a ser un atentado contra incluso la prensa, la gente, que los guerrilleros, exguerrilleros iban a tener una serie de beneficios, bueno, el escándalo de siempre. El caso es que Iván Cepeda reformulará el proyecto para que quede más preciso según él y que no haya lugar a malinterpretación. Por otro lado, el pasado 17 de noviembre, Mancuso señaló al expresidente Álvaro Uribe de estar al tanto de la operación que derivó en la masacre de Laros, diciendo que Uribe, en su rol de gobernador de Antioquia, tuvo conocimiento y participación en la planificación de dicha masacre, junto con otros funcionarios y militares. Estas afirmaciones generan tensiones significativas, ya que implican a Uribe en hechos graves relacionados con violación a los derechos humanos y colaboración con grupos paramilitares. Además, Mancuso revela detalles sobre presuntos aportes financieros para la campaña presidencial de Uribe y la conexión entre el proyecto político
del expresidente y las autodefensas. Estas declaraciones de Mancuso han llevado a la JEP a aceptar su sometimiento como bisagra entre el paramilitarismo y las fuerzas estatales y se han generado reacciones intensas por parte de Uribe, quien niega las acusaciones y anuncia acciones legales contra Mancuso. Igual el día de ayer se dio a conocer que Uribe le pidió a la JEP como que lo citara para él poder dar sus declaraciones sobre el Ahora tema sí. de la, ahora sí quiere, claro, porque es que Ahora es sí quiero hablar. una de las masacres más, No, es digamos, un fuertes capítulo de de terror acá en Colombia. exactamente. Ay, En relación no. a Mancuso, la JEP aceptó eh, el sometimiento de Salvatore Mancuso ante el tribunal. La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que las recientes declaraciones suministradas por el ex jefe paramilitar aportan nueva información, pues cómo no, sobre su rol como enlace entre los paramilitares y la fuerza pública a finales de los años 90 y 2000. El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue aceptado en la JEP, así lo confirmó la Justicia Especial, al considerar que sus aportes son novedosos, concretos y suficientes para ganarse un cupo como bisagra o punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia y miembros de la fuerza pública en ese lapso de tiempo. Mancuso habría sido un eslabón clave entre el grupo criminal de los hermanos Castaño y su operación en algunos departamentos de Colombia, en el ex Twitter de la JEP, se pronunciaron y aclararon que la JEP aceptó de manera excepcional el sometimiento de Salvatore Mancuso como sujeto incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004. Es decir, la JEP considera que Mancuso ejerció un rol de bisagra o punto de conexión entre paramilitares y fuerza pública. Pues con este anuncio me imagino que temblará todo un montón de políticos, incluso expresidentes, sobre lo sucedido en esos años de terror en Colombia. Es que quién más si el propio que causó el terror decir todo lo que pasó, ¿no? Es complicado. Sí, Además, tienen, digamos, pruebas de lo que ha dicho anteriormente, así que Oti acepta que los procesos de paz están en crisis. El jefe negociador del gobierno, Oti Patiño, alertó sobre la grave crisis en la conversación de paz con el ELN, destacando la disminución de la credibilidad en la guerrilla, especialmente tras recientes secuestros. Patiño advirtió que si persisten las prácticas violentas, la comunidad de los negociadores serán inviables. La reunión extraordinaria buscaba abordar la crisis surgida por el secuestro del padre Luis Díaz. Además, el Estado Mayor Central suspendió su participación y amenazó con romper las negociaciones, acusando al gobierno de incurrir en protocolos. Estos desafíos complican las negociaciones simultáneas con dos grupos armados, generando tensiones en el proceso de paz, dejando una gran interrogante sobre el verdadero interés de la paz de la guerrilla, ¿no? Porque pues creo que siento yo que lo de Luis Díaz fue como una pistola a lo que están haciendo, a los acuerdos que están llevando con de paz con el gobierno, porque pues igual eso sí, digamos que esta vez fue muy interesante el resultado, porque Luis Díaz no se manifestó sobre el secuestro, pero pues creo que sus acciones fueron una clara respuesta a lo que le pasó. hay un acuerdo, un posible acuerdo para sacar al ejército del plateado, pese al silencio del gobierno nacional en relación a este tema. En un documento se dio a conocer que se condicionaba la salida del ejército durante las elecciones del 21 de octubre, es decir, al parecer se firmó un pacto entre las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, con el compromiso de que las tropas salieran del casco urbano el 1 de noviembre. Analistas cuestionan la legalidad del supuesto acuerdo, en donde pues recordemos que este municipio estuvo asolado o azotado, perdón, por la violencia en época electoral y donde la población civil se vio sometida a días durísimos de violencia, donde el ejército ni siquiera podía entrar. Entonces, al parecer hubo un supuesto acuerdo, un documento, etcétera, pero pues, como ya lo mencionábamos,
se cuestiona la legalidad de este documento. Pasaje que es lo mismo de lo mismo. Y bueno, llegamos a nuestra nueva sección que se llama Noticias Internacionales y tenemos que Javier Milei, que es pues una economista ultra derechista, ganó las elecciones presidenciales en Argentina con el 55.59% de los votos, sorprendiendo al derrotar al candidato peronista Sergio Massa. Milei, líder de la Libertad Avanza, propone medidas radicales como el cierre del Banco Central y la adopción del dólar estadounidense. Su victoria desencadenó celebraciones en las calles, mientras que Massa admitió su derrota y llamó a la convivencia. Milei enfrentará desafíos económicos, incluyó una deuda de 44 millones de dólares con el FMI y una inflación del 140%. Su triunfo ha generado reacciones mixtas, sus felicidades de figuras como Donald Trump y críticas sobre la baja participación en las elecciones. El presidente Petro expresó su preocupación por la victoria de Javier Milei, calificándola como la elección de la extrema derecha en Argentina y lamentando la situación para América Latina. Petro criticó las propuestas neoliberal de Milei, argumentando que no aborda las necesidades actuales de la sociedad. A pesar de sus reservas, afirmó que las relaciones entre Colombia y Argentina se mantendrán con respeto mutuo y felicitó a Milei. Petro también instó al progresismo argentino a reflexionar sobre las lecciones de la historia para el bienestar de los pueblos latinoamericanos. Y yo siento que si a Milei le llega a ir bien, Mm. entonces eso es una respuesta de lo que pues está pasando, porque pues analizando un poquito los presidentes que hay actualmente en América Latina, pues la mayoría son de izquierda. Entonces, digamos, antes estaba Alberto Fernández, quien fue que terminó el periodo este año, pero en Bolivia está Luisa Arce, está Brasil Ignacio Luis da Silva, Lula da Silva. Ujú. Chile, Gabriel Boric, pues en Colombia Gustavo Petro, Costa Rica Rodrigo Chávez, Cuba Miguel Díaz Canel, entonces pues Ecuador está Guillermo Lazo, El Salvador Nayib Bukele, Guatemala Alejandro Guimate. Entonces a lo que voy es que ahorita pues hay una ola de izquierda que puede desembocar una ola de derecha. Entonces, las acciones de los presidentes actuales van a percutir en las próximas elecciones presidenciales, ¿sí? Como pasó en Argentina, que después de la pandemia sí tuvo una inflación muy grande, y pues era preocupante porque ya no se podía vivir, digamos, con lo mínimo, ¿sí? Entonces, tal vez por eso las decisiones al admitir a este presidente que está en contra de todo lo que ahorita se está pues a favor, que es el tema del matrimonio igualitario, el derecho al aborto, él desconoce el tema de las crímenes de lesa humanidad en temas de dictadura y bueno, y muchas cosas más. Entonces, esperar a ver qué pasa. Lo que pasa es que pues, ley llegó con una propuesta radical y por momentos autoritaria, en donde incluso llegó a decir que estaba bien el tráfico de bebés, bueno, un montón de cosas que seguramente han sido sacadas de contexto, pero que sí sientan las bases de un gobierno radical de ultraderecha. A mí me Ujú. parece que no es tanta la postura política ni la ideología lo que hace que los gobiernos sean malos o buenos y que la población esté mal, sino la corrupción. En Argentina ha venido gobernando la izquierda varios años, varios gobiernos, y lo ha hecho mal en términos económicos, es lo que se ve desde acá. En Argentina hay inflaciones que superan el 100%, que es lo que le venía pasando a Venezuela, y es muy probable que a Javier Milei le vaya bien en materia de eso. Él es una persona con mucha experiencia en el ámbito económico. Sin embargo, tiene posturas muy radicales en materia de derechos que Argentina había ganado durante gobiernos de izquierda, como el tema de equidad de género, como el tema de la legalidad del aborto, bueno, etcétera, etcétera, una serie de beneficios sociales que podrían perderse con mi ley. Él le ha puesto al neoliberalismo y al capitalismo extremo
en donde una de sus posturas más radicales es eliminar el Banco Central, dolarizar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Mm, es una apuesta peligrosa de los argentinos, porque Muy peligrosa, la verdad. Javier Milei tiene un carácter contestatario muy fuerte y si bien puede que en materia económica el país crezca, sí va a estar bastante complicado en materia social. Y Bueno, momento llegamos de a... hablar de nuestra localidad, de Suba, de las noticias locales. Tenemos dos noticias sobre nuestra amada Suba, nuestra localidad. La primera de ellas es que se realizará una feria laboral el 22 de noviembre en el portal de SUA para que las personas nuevamente se acerquen y lleven su hoja de vida para que se postulen a los distintos cargos que se puedan presentar en la feria y puedan acceder a puestos en la localidad. Esto será el 22 de noviembre, es decir, mañana, miércoles, en el portal de SUA. Por otro lado, el 18 de noviembre pues, fueron las elecciones, se podría decir, de las propuestas sobre educación, cultura, deporte, salud, para pues saber cómo en qué enfocar los recursos que le llegan a la localidad. Estas elecciones hacían tanto por medio electrónico, pero también de manera física. Desde los 14 años en adelante, las personas podían ir a votar por alguna de estas 6 opciones, eran 6 opciones que habían, para pues enfocarlo el dinero de la localidad. Las votaciones se llevaron a cabo en el Parque Imperial hasta las 4 p.m. Entonces, pues es muy interesante porque pues la localidad de Suba pues les da a sus habitantes la posibilidad de escoger en qué invertir los recursos y que no se los vayan a mecatear en cositas. Así que, pues bueno, ya fueron las elecciones, esperar a ver el otro año cómo dirigen estos dineros, cuáles fueron las propuestas que ganaron, entonces pues estar muy pendientes. Así es, bueno, y hemos llegado ya al final de nuestra emisión del día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos sintonizaron, que estuvieron ahí pendientes de las noticias de Venga y le cuento. Un saludo especial a Víctor Vargas Rincón, que nos sintonizó. Y no olviden seguirnos en nuestras redes en Venga y le cuento. Bueno, muchas gracias. Esta fue nuestra emisión del 21 de noviembre. Nos veremos en una próxima emisión. Chao, chao. Chao.